Hay lugares que deberían permanecer olvidados, instalaciones selladas, búnkeres vacíos, complejos militares borrados de los mapas, sitios donde el gobierno dejó de dar explicaciones hace décadas. Pero entre todas las historias relacionadas con bases abandonadas, existe una especialmente inquietante. La historia de una base militar perdida en medio del desierto, donde las alarmas todavía funcionan, aunque no queda nadie vivo allí. Todo comenzó cuando un grupo de exploradores urbanos encontró referencias extrañas en antiguos documentos militares filtrados en Internet, coordenadas incompletas, fotografías borrosas, menciones a una instalación cerrada abruptamente durante los años 80. Oficialmente, la base nunca existió. No aparecía en registros públicos ni en mapas modernos, pero había demasiados detalles para ser una simple invención. La curiosidad comenzó a crecer y meses después, un pequeño grupo decidió buscar el lugar. El viaje fue largo, horas atravesando carreteras vacías, después kilómetros de tierra seca, rocas, silencio absoluto. No había pueblos cerca, ni estaciones de servicio, nada, solo desierto interminable. El sol comenzaba a ocultarse cuando finalmente la encontraron. Una enorme reja oxidada emergiendo entre arena y estructuras derrumbadas. Torres de vigilancia, edificios de concreto, antenas dobladas por el tiempo, todo cubierto por décadas de abandono. Parecía un lugar muerto, pero apenas cruzaron la entrada, uno de ellos notó algo extraño. Las luces rojas de una torre seguían parpadeando lentamente. Eso era imposible. La base llevaba abandonada más de 40 años. No debería haber electricidad. Pensaron que tal vez existían paneles solares antiguos o algún sistema residual. Pero mientras avanzaban, descubrieron algo todavía peor. Había cámaras moviéndose lentamente, siguiéndolos. El grupo comenzó a sentirse incómodo. El viento atravesaba los edificios vacíos, produciendo sonidos extraños, como lamentos lejanos. Algunas puertas metálicas golpeaban suavemente y había algo perturbador en el silencio. Un silencio demasiado pesado, como si el lugar estuviera esperando algo. Entraron primero al edificio principal. Las oficinas seguían llenas de documentos, computadoras antiguas, tazas vacías, archivos militares esparcidos sobre escritorios. Todo parecía abandonado de forma repentina, como si las personas hubieran salido corriendo. Pero había un detalle aterrador. Muchos relojes dentro de la base estaban detenidos exactamente a la misma hora, las 2:17 de la madrugada. Todos, sin excepción. Uno de los exploradores encontró un calendario colgado en una pared. La última fecha marcada estaba rodeada con tinta roja. Después de ese día, no había más anotaciones. El grupo continuó avanzando por los pasillos oscuros, y entonces ocurrió. Una alarma comenzó a sonar, fuerte, metálica, violenta. Las luces rojas del techo empezaron a parpadear inmediatamente. El sonido atravesó toda la instalación. Los exploradores quedaron paralizados. No entendían cómo era posible. Aquella base no debería tener energía, pero las alarmas seguían activas y no parecían averiadas. Sonaban como si acabaran de activarse por primera vez. Intentaron salir rápidamente del edificio, pero mientras corrían por los corredores, escucharon algo más. Pasos, muchos pasos, moviéndose en habitaciones cercanas, como si otras personas estuvieran corriendo también. Uno de ellos gritó pensando que había guardias. Nadie respondió.
Solo continuaron aquellos pasos apresurados detrás de las paredes. El grupo consiguió llegar al exterior y entonces notaron algo aún más perturbador. Las alarmas no provenían de un solo edificio. Toda la base estaba activándose. Sirenas, luces, puertas metálicas cerrándose automáticamente, antenas moviéndose lentamente. Como si la instalación hubiera despertado. Uno de los exploradores quiso abandonar inmediatamente el lugar, pero otro encontró algo extraño cerca de un hangar subterráneo, una enorme compuerta abierta parcialmente. Desde dentro provenía una luz blanca muy débil, y pese al miedo, decidieron entrar. Las escaleras descendían profundamente bajo tierra. El aire se volvía más frío con cada paso, más pesado. Abajo encontraron un complejo subterráneo mucho más grande de lo esperado. Laboratorios, dormitorios, salas de monitoreo, todo intacto Y completamente vacío. Pero lo peor era el sonido, porque incluso bajo tierra, las alarmas seguían resonando, lentas, intermitentes, como una advertencia constante. En una de las salas se encontraron decenas de fotografías pegadas sobre un muro, imágenes de soldados, científicos, personal técnico, pero muchos rostros estaban tachados con marcador negro, y bajo varias fotografías aparecía escrita la misma palabra: contaminado. El grupo comenzó a revisar documentos abandonados y entonces descubrieron algo aterrador. La base no era una instalación militar convencional. Allí realizaban experimentos secretos relacionados con señales de radio de origen desconocido, frecuencias captadas desde el espacio profundo, transmisiones imposibles de descifrar. Al principio creían que eran interferencias, pero después comenzaron a notar patrones, mensajes repetitivos, coordenadas, sonidos extraños, y supuestamente algo respondió. Los documentos describían síntomas inquietantes en el personal de la base: insomnio, paranoia, alucinaciones auditivas, personas afirmando escuchar voces dentro de las paredes. Otros aseguraban ver figuras caminando en zonas restringidas. Pero había un detalle todavía peor. Muchos trabajadores comenzaron a repetir frases que jamás habían escuchado antes, frases en idiomas desconocidos, como si algo estuviera hablándoles directamente. El ambiente dentro del complejo subterráneo comenzó a volverse insoportable. Uno de los exploradores juró escuchar susurros provenientes de los conductos de ventilación. Otro aseguró que alguien estaba respirando detrás de él en los corredores oscuros. Y entonces encontraron la sala de control principal. Las pantallas seguían encendidas, cubiertas de interferencia. Eso era completamente imposible, pero lo más perturbador era que una de las computadoras todavía registraba actividad reciente, como si alguien hubiera usado el sistema poco antes de su llegada. En la pantalla aparecía un mensaje repetido una y otra vez: no abran la puerta otra vez. Nadie entendía qué significaba, hasta que encontraron el nivel inferior. Un ascensor militar aún operativo descendía mucho más profundo bajo la base. El grupo dudó durante varios minutos, pero la curiosidad terminó ganando. El ascensor bajó lentamente. El sonido metálico resonaba en completa oscuridad, y cuanto más descendían, más fuertes se volvían las alarmas. Finalmente las puertas se abrieron y encontraron algo que jamás esperaban: un enorme corredor sellado con puertas blindadas, todas marcadas con símbolos de advertencia biológica. Muchas estaban abiertas, vacías, pero una permanecía cerrada, y desde el otro lado se escuchaban golpes, lentos, constantes. El grupo se congeló. Pensaron que quizá había animales atrapados o tuberías golpeando.
Pero entonces escucharon algo peor. Una voz, muy débil, pidiendo ayuda. Uno de los exploradores se acercó lentamente a la puerta y la voz pronunció algo aterrador. Dijo su nombre, exactamente su nombre. El hombre retrocedió inmediatamente. Nadie entendía cómo era posible. La voz continuó hablando, imitando diferentes personas. A veces sonaba como un niño, otras como una mujer, luego como un anciano, siempre pidiendo que abrieran la puerta, siempre prometiendo que todo terminaría. Las alarmas comenzaron a sonar todavía más fuerte. Las luces rojas parpadeaban violentamente, y en ese momento encontraron el último registro oficial de la base, un mensaje grabado por el comandante principal. La grabación estaba dañada, llena de interferencia, pero algunas frases podían entenderse claramente. No vino del espacio. No podemos dejarlo salir. Las voces no son reales. Y finalmente, si las alarmas siguen activas, significa que aún está aquí. Después de escuchar eso, el grupo decidió huir inmediatamente. Pero mientras corrían hacia el ascensor, los golpes detrás de la puerta comenzaron a hacerse más violentos, más rápidos, como si algo supiera que estaban escapando. El ascensor tardó una eternidad en subir, y durante esos segundos, todos escucharon claramente algo caminando al otro lado del corredor. Pasos pesados, lentos, arrastrándose hacia ellos. Las puertas finalmente se cerraron, pero justo antes de subir, uno de los exploradores aseguró haber visto una figura parada al fondo del pasillo, demasiado alta, completamente inmóvil, observándolos. El grupo logró abandonar la base antes del amanecer. Nunca regresaron, pero la historia no terminó allí. Días después comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Radios encendiéndose solas, interferencias durante llamadas telefónicas, voces susurrando nombres durante la madrugada, y uno de los exploradores desapareció sin dejar rastro. Su apartamento fue encontrado vacío, excepto por un detalle. Todas las alarmas de humo estaban activadas al mismo tiempo. Desde entonces, múltiples personas han intentado encontrar nuevamente la base. Algunos aseguran que las coordenadas cambian constantemente. Otros afirman que el lugar simplemente desaparece. Pero hay camioneros que hablan de sirenas escuchándose en mitad del desierto durante la noche. Exploradores que aseguran haber visto luces rojas moviéndose entre estructuras abandonadas. Y radioaficionados que captan señales extrañas provenientes de aquella zona. Siempre la misma frase repetida entre estática: no apaguen las alarmas, porque tal vez esas alarmas no fueron diseñadas para mantener a las personas afuera. Tal vez fueron creadas para advertirnos que algo sigue atrapado allí abajo, esperando, escuchando y quizás intentando encontrar la manera de abrir otra puerta. La próxima vez que escuches una alarma sonar en un lugar vacío, piensa en esto. Hay instalaciones abandonadas donde las sirenas jamás se detuvieron, porque algunas advertencias nunca terminaron realmente.